buenas tardes, mis amados niños. Le doy gracias al Señor por este hermoso tiempo que me permite compartir con ustedes el estudio de la Palabra de Dios. Es un privilegio muy grande para mí preparar estos temas del Catecismo Infantil, porque me ayudan a crecer en el conocimiento de Dios y a su vez me permite compartir con mis niños estas maravillosas enseñanzas. Vamos a comenzar con nuestro estudio de hoy, pero primero oremos a Dios para que Él nos ayude a preparar nuestro corazón y no nos dejemos distraer con algún otro pensamiento. Oremos. Padre bueno y misericordioso, te damos gracias por esta preciosa tarde donde nos hemos reunido nuevamente para el estudio de tu palabra. Te pedimos que nos guíes, que ilumines nuestros pensamientos y no nos dejes distraer, para que así podamos aprender y poner por obra tus enseñanzas. Te pedimos perdón por las veces que te hemos ofendido cuando hemos desobedecido tus mandamientos. Limpia nuestro corazón y guárdanos para no practicar el pecado. En el nombre de Jesús, amén. Repasemos la clase anterior. Con la profesora Janet estudiaron la pregunta número 76 que dice así: ¿cuál es el resumen de los 10 mandamientos? Respuesta: amar a Dios con todo mi corazón y a mi prójimo como a sí mismo. Para hoy nos corresponde la pregunta número 77 que dice así: ¿quién es tu prójimo? Respuesta: todo ser humano. Entonces, mis niños, si prójimo es todo ser humano, eso quiere decir que el prójimo es cualquier persona y no tiene nada que ver con la religión, ya sea católico, testigo de Jehová, pentecostal o ateo. Tampoco tiene nada que ver con la raza, puede ser blanco o negro, ni tampoco tiene que ver con el estrato social. El prójimo puede ser pobre o rico, campesino o de la ciudad. También podemos decir que no tiene nacionalidad. Puede ser colombiano o extranjero. Y también cabe mencionar que el prójimo no tiene edad. Puede ser niño, joven, adulto o anciano. Miremos qué nos enseña la palabra de Dios acerca de quién es tu prójimo. Leamos Levíticos 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y en este versículo vemos cómo Dios nos enseña cuál debe ser nuestro comportamiento con nuestro prójimo. Y aquí vemos 3 enseñanzas. Primero, no nos debemos vengar. Segundo, no debemos guardarle rencor. Y tercero, debemos amarlo como a nosotros mismos. Esto que nos enseña Dios en su palabra no es fácil de cumplirlo para nosotros que somos tan pecadores. Si una persona nos hace algo malo o nos niega un favor, enseguida es nuestro enemigo y queremos hacerle lo mismo. Y como si fuera poco, tampoco olvidamos fácilmente la ofensa. Cada vez que vemos a esa persona, la miramos mal, con odio, con rabia. Eso es pecado. Eso lo aborrece Dios. A eso se le llama venganza y rencor. Pero también Dios aquí nos está enseñando que en vez de guardar venganza y rencor contra nuestro prójimo que nos hizo daño, debemos amarlo como a nosotros mismos. ¿Y cómo nos amamos a nosotros mismos? Con toda el alma, con misericordia, con compasión, con perdón. Por ese inmenso amor que nos tenemos, es que nos esforzamos para obtener lo que necesitamos: comida, ropa, casa, estudio. Y si no tenemos trabajo, nos volvemos recursivos. Miramos qué podemos fabricar, vender, sacar a crédito, en fin, nos movemos diligentemente para darnos gusto. De igual manera, cuando nos equivocamos y cometemos algún error,
Enseguida nos perdonamos, no nos guardamos rencor ni nos odiamos. Somos diligentes para hacernos bien. Pues de esta misma manera y con la misma prontitud con que buscamos nuestro propio bienestar, es que Dios dice que debemos amar a la persona que se acerca a nosotros con alguna necesidad. Leamos Hebreos 13:16. Y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Mis niños, ¿qué debemos hacer con lo que tenemos? Compartirlo con las personas que vemos que están en necesidad. Aquí dice que Dios se agrada de estos sacrificios. Y es que para nosotros, los seres humanos, nos es difícil sacar de nuestras cosas para dárselas a otra persona. Hay tanta avaricia y tanto egoísmo en nuestro corazón que no nos deja ver las necesidades de las demás personas. Por eso Dios nos dio este mandamiento, porque conoce los pecados de nuestro corazón. Él sabe que somos avaros, egoístas, envidiosos, tacaños. Mis niños, tenemos que pedirle perdón a Dios por estos pecados de nuestro corazón y rogarle que nos ayude a amar al prójimo como a nosotros mismos. Leamos Lucas 10, del 30 al 37. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, le dejaron malherido y medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces le dijo Jesús: ve y haz tú lo mismo. Miremos quién era el samaritano. El samaritano era un hombre despreciado por los judíos, porque los judíos no podían ver con buenos ojos a los samaritanos. Pero aún así, cuando él vio al hombre que estaba herido, se bajó de su caballo, se acercó al judío herido, vendó sus heridas, gastó su aceite y su vino, se esforzó para alzarlo del piso y subirlo a su caballo, lo cuidó, lo llevó a un hospedaje y gastó de su dinero para ayudar al herido. Es decir, el samaritano gastó su tiempo, sus provisiones, su dinero y sus fuerzas para ayudar a un hombre que necesitaba ayuda, aunque sabía que el herido no lo amaba. Ahora, ¿qué nos está enseñando el Señor Jesús en esta tarde con esta parábola del buen samaritano? Podemos ver 3 enseñanzas. Primero, que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Segundo, que debemos ser como el buen samaritano, tener el corazón dispuesto para ayudar al necesitado en cualquier momento y en cualquier lugar. Y tercero, que el prójimo es cualquier persona que nos necesita, así sea nuestro enemigo. Ve y haz tú lo mismo, dice el Señor Jesús. Leamos 1 Tesalonicenses 5:15. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. En este versículo de 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo nos enseña la importancia de no guardar rencor
ni de vengarnos, y en vez de eso, hacer el bien a todas las personas siempre. Repasemos la clase. La pregunta número 77 dice, ¿quién es tu prójimo? Respuesta, todo ser humano. También aprendimos que no nos debemos vengar ni guardar rencor cuando nos ofenden, sino que debemos amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por todo tu amor y tu misericordia para con nosotros y con todas las demás personas. También te damos gracias por enseñarnos la importancia del perdón y del amor hacia los demás. Te pedimos perdón por nuestros pecados que siempre cometemos y te suplicamos que nos ayudes a amar al prójimo como a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga grandemente, mis niños. Los dejo con la profesora Isabel. Hola niños, vamos a empezar la actividad de hoy. El versículo para memorizar esta semana es Levíticos 19:18. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Vamos a mirar las preguntas para hoy. La primera pregunta es, ¿quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? La segunda pregunta es, ¿debemos compartir con quienes pasan necesidad? ¿Debemos compartir con quienes pasan necesidad? Y la tercera pregunta es, ¿Dios nos manda a perdonar las ofensas o a guardar rencor? ¿Dios nos manda a perdonar las ofensas o a guardar rencor? Bueno niños, no olviden escribir sus respuestas en los comentarios del video. Dios nos bendiga, nos vemos la próxima clase. Chao.